Asambleísta Viviana Bonilla. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros asambleístas, durante estos últimos 3 años y medio, la oposición ha criticado duramente al régimen, argumentando que no han habido anticipos al sector productivo. Pues bien, aquí está una ley fundamentalmente dedicada al sector productivo. Una ley que durante 28 años la partidocracia no fue capaz de realizar, sino que al contrario, mantenía un sistema disfrazado bajo el nombre de economía social de mercado. No fue capaz de realizar ley antimonopolio o ley de defensa a la competencia, como existen ya en varios países del mundo desde hace ya muchísimo tiempo. Ya está en manos de esta comisión, la de Económico y Tributario, leyes que se van a incorporar, como son la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria y la Ley de Defensa a la Competencia, que van a romper con los monopolios y, por supuesto, con las desigualdades que existen en el sector productivo. El Plan Nacional de Desarrollo se solidifica con esta ley que permite la democratización de los medios de producción. Por primera vez se priorizan las responsabilidades ambientales y se promueve a las zonas deprimidas y a las zonas rurales, tratando de fomentar el empleo formal a lo largo y ancho del país, para evitar así también la inmigración a las grandes ciudades como lo son Quito y Guayaquil. El buen vivir está dejando de ser una meta inalcanzable por los instrumentos tangibles que está dando esta ley para poder llegar a él, a través del salario digno y de las herramientas que están a disposición de todos para poder acceder a un trabajo autónomo, con los medios que proporciona el Estado, como son la regulación de las MIPYMES, las micro, pequeñas y medianas empresas. La comisión ha sido muy sensible con la mayoría de las observaciones de los asambleístas y de la sociedad en general. Por eso debo decir que se han acogido la mayoría y debo decir que fue propuesta de esta curul acoger la preocupación de los propietarios de las tierras rurales por el impuesto introducido en la Ley de Equidad Tributaria en las reformas enviadas por el SRI en el año 2007, en donde se ha logrado que se exonere a las tierras, no solo las que están en la Amazonía, sino a todas las tierras que aún teniendo 25 hectáreas no produzcan por cualquier razón, ya sea esta por la naturaleza, por sequías, inundaciones, salinidad, que ese año el SRI no les cobre el impuesto a las tierras rurales. Por otra parte, se ha logrado establecer además en la disposición transitoria 20ª no solo que la declaración y pago del impuesto a las tierras rurales sea hasta el 31 de diciembre del 2010, sino que además los que han pagado ya en este año este impuesto, multas e intereses, estas multas e intereses les sean devueltas iniciando el correspondiente trámite de reclamación por pago indebido. Esta curul además planteó que las infracciones cometidas por los inversionistas, que de acuerdo al artículo 32 del Código de la Producción, que vayan a acarrear en una sanción que incluya el reembolso de los incentivos, que estas infracciones sean debidamente comprobadas, que provengan de un incumplimiento doloso. De esta manera se le asegura el debido proceso al inversionista y, por supuesto, se le da seguridad jurídica a las inversiones. Yo debo insistir en las observaciones que ha realizado esta curul a lo largo de muchos debates y en específico cuando tratamos esta ley. Y es la preocupación de que tenemos de que exista inversión nueva en el país y la preocupación que tengo de que el Servicio de Rentas Internas siga insistiendo en hacer indirecto un impuesto que por la naturaleza es un impuesto directo como es un impuesto a la renta. A mí me preocupa muchísimo que el Servicio de Rentas Internas cobre el impuesto a la renta por metro cuadrado, lo cobre por hectárea, por el total de las ventas o el total de los gastos o el volumen de las importaciones que hace un contribuyente. Es decir, ahora el impuesto de la renta
es una unidad de medida, como un IVA o como un ICE, desnaturalizando por completo el sentido y la naturaleza de lo que es el impuesto a la renta, que significa que no es otra cosa que el que más gana paga y el que pierde por alguna razón obviamente no va a pagar. En este punto yo no estoy de acuerdo y me parece que resiente al sector productivo y es la antípoda de cualquier incentivo que pueda presentar. Quiero dejar en claro que esta distorsión proviene del Servicio de Rentas Internas, no de la Comisión. Yo estoy de acuerdo con que se cobre un impuesto mínimo. Por supuesto que los ciudadanos que tienen capacidad económica paguen el impuesto, le paguen al Estado por los servicios que éste le da, pero con una fórmula equitativa, no con una fórmula inequitativa que termina afectando a los pequeños negocios. Yo lamento muchísimo que la señora ministra de la Producción haya dicho que este tema se lo va a analizar en el futuro y que el SRI no haya hecho los estudios de impacto fiscal. El Servicio de Rentas Internas nos viene insistiendo año tras año, y ya lo sabemos de memoria, que existe una gran evasión. Y con ese pretexto todos los años se inventan métodos lineales de cobro y cobra todo el mundo, ganen o pierdan el mismo impuesto de la renta, donde ya no importa el entorno de la compañía, no importan los precios regulados del mercado, no importan los fenómenos naturales, ni siquiera importa la situación de la compañía. El SRI coge a todos y los mete en un solo saco y les aplica una sola fórmula, cobrándoles el impuesto de la renta, en donde, vuelvo a repetir, se convierte este impuesto en impuesto indirecto. El impuesto a la salida de divisas, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho aquí. Esto es un impuesto que debería estar destinado para impedir la fuga de capitales, no como está en esta ley que dice que es un mecanismo de cobro anticipado del impuesto a la renta y que también se lo utiliza además como un crédito tributario del impuesto a la renta. Con este tema, obviamente, los empresarios van a decir: ¿de qué me sirve a mí que me bajen 3 puntos porcentuales el impuesto a la renta si cuando tengo que hacer el cálculo del impuesto mínimo y le sumo a esto lo que tengo que pagar por las importaciones, tengo una tasa impositiva del 50% o más de mi utilidad? Créanme, compañeros, yo estoy de acuerdo con que no se cobre el 2% en ese impuesto a salida de divisas, que se cobre el 5% si se quiere, pero para que sea a las personas que quieren sacar el dinero del país, no para las personas que su giro de negocio diario depende de las importaciones, y peor aún para los nuevos inversionistas. Compañeros, reflexionemos. ¿Cómo va a ingresar capital extranjero al país si se paga la tasa interna de retorno es de 2 puntos porcentuales más que invertir en cualquier otro punto de la región? Esta es otra distorsión que existe y es preocupante. Ahora encontramos aquí en la ley una disposición reformatoria que equilibra la fórmula, pero solamente para las comercializadoras de combustible. Yo le pregunto al SRI que se están olvidando de los principios por excelencia del derecho tributario, que es que el impuesto debe tener un carácter general, debe ser para todos, no debe ser dedicado. Yo me congratulo realmente por las compañías y por las comercializadoras de combustible, porque ellos han sido uno de los grandes afectados por la aplicación inequitativa de esta fórmula. Pero por favor, este impuesto tiene que ser, esta norma, la ley reformatoria tiene que ser para todos, no puede regir solamente para unos. Es por esto que lo correcto hubiera sido que ese literal J del artículo 41 de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno sea para todos aquellos que tienen los precios controlados por el Estado y por el productor. Ya lo he dicho varias veces en este curul y lo vuelvo a decir, y lo he repetido en mi comisión a través de mi alterno que él participó. Le queda un minuto, asambleísta. La fórmula del anticipo mínimo no perjudica al sector servicio, no perjudica al sector primario, al sector terciario, no los perjudica a ellos, porque ellos tienen la capacidad de imponer su propio precio de venta al público al final. Esta fórmula, ¿a quién perjudica? Perjudica a los que tienen los precios controlados por el Estado y por el productor. Por eso, compañeros, estamos perdiendo la oportunidad histórica aquí de realmente en este punto dar un incentivo real al sector productivo. Yo voy a dejar y presentar por escrito el artículo que yo propongo por la falta de tiempo, no sin antes decirles que estos 2 puntos, estas distorsiones que existen del impuesto mínimo,
y del impuesto a las salidas de divisas. Son temas importantísimos que se tienen que estudiar. Los dejo plantados sobre la mesa para que con nuestro debate y estudio logramos incorporarlos, quizás no en este momento, pero en algún momento que sea un futuro corto. Yo les pido, compañeros, que aunque nuestras observaciones, y lo digo realmente muy sinceramente, aunque no sean acogidas nuestras observaciones, votemos a favor de este código, porque esto es un avance realmente para la pequeña y la mediana empresa y un gran aliento para la gran empresa. Lo deseable sería que tengamos un servicio de rentas internas que se vanaglorie menos estar cobrando a base de fórmulas y multiplicaciones lineales y proponga innovadoras alternativas para que vislumbre su real capacidad recaudadora. Muchas gracias.